¿Estamos? Me parece que sí, al menos ya llegó más gente. ¿Cuántos son en total ustedes? No, nosotros somos, yo creo que para el ramo deben ser como unos 60.000. ¡Wow! Es que antes estábamos, se supone que antes estábamos en una sesión con doctores para un caso clínico Ya. y esa sesión a veces se extiende incluso 2 horas. Entonces yo creo que depende del doctor más que nada. Por ejemplo, algunos terminan antes, otros después y son en grupos. Entonces yo creo que la mayoría quedó atrapado o va a terminar la clase. Entonces, pero ahí los podemos ir dejando entrar a medida que lleguen. Sí, prefieren, después de esto tienen otra clase o no? No, ¿No? creo que Ah, no. se viene el fin de semana entonces. Sí, me parece mucho que Sí, esta es la muchos última. quedaron. Así que eso. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ya, comencemos entonces. Déjame poner compartir pantalla. Siempre me encantaría poder compartir y conversar más con ustedes para conocerlos, pero bueno, haremos lo que se pueda. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí, no hay ¿Me ven? problema. Sí, También. Ya. Déjame pasarlo ahí a pantalla completa. Yo no me veo, no sé dónde estoy. ¿Por qué no me veo? Ahí. Vas a ver si estoy con cara enojada o más relajada. Bueno, ¿desde qué hora que están en clase? no, o Fue como sea, las 2:30. de las 2:30 más o menos. Sí, las personas que tuvieron su reunión hoy día era a las ¿Ya? 2:30. Ya. Sí, más o menos. O sea, no alcanzaron a dormir siesta. No. Yo les voy a pedir disculpas porque igual traté de resumir esto lo que más pude. Hay muchas cosas que no incluí porque si no habría sido demasiado extensa. De hecho, ya es demasiado extenso. Pero bueno, el resto lo pueden revisar en la semiología de Goich o en otros textos de semiología. Ya, vamos a empezar primero por la hipófisis. No quiere. ¿Por qué no quiere? Ahí sí. Algo hablamos de la hipófisis cuando hablamos de hipotiroidismo y de no me acuerdo qué otra cosa, pero ¿qué va a hacer la hipófisis? Es una verdadera directora de orquesta en donde va a secretar hormona de crecimiento, ACTH, TSH, FSH, LH y prolactina. Y la neurohipófisis va a secretar oxitocina y vasopresina. Una la ADH, hormona antidiurética, y la otra que está relacionada con la inyección de la leche durante la lactancia. Está ubicada, ¿cómo hago esto para ahí? Está ubicada en la silla torca, que está en el hueso del efenoide, y limita hacia los lados por los senos cavernosos. Esto es la carótida interna, y estos son los nervios de algunos pares craneales, ¿ya? Y acá arriba, esto que está acá arriba, es la cintilla óptica, donde van los nervios ópticos. Esta condición anatómica es importante recordarla porque se va a ver comprometida en alguna de sus patologías. Está formada por la parte neurohipófisis, la neurohipófisis, que es la parte posterior, que viene del ectodermo, y la adenohipófisis, que viene de la imaginación vaginal del epitelio, una imaginación del epitelio faríngeo. ¿De qué se va a enfermar? Básicamente de tumores y del TEC. Van a haber lesiones también secundarias a cirugía, procesos inflamatorios, granulomatosos. Pero lo más frecuente son los tumores hipofisiarios, los microadenomas, que son los de menores de 1 centímetro, los macroadenomas mayores de 1 centímetro. Y también en el TEC, que no se tiene mucho en consideración. ¿Y cómo se va a afectar? Con hipofunción o hiperfunción.
De los tumores hipofisiarios corresponden el 10 al 15% de todos los tumores intracraneales. Tienen una incidencia de 4 por 100.000, todos, ¿ya? Los más frecuentes son los prolactinomas, productores de prolactina, y los no funcionantes, un 30%. Después vienen los secretores de hormona de crecimiento y los de Cushing, que son los menos frecuentes. Los estudios de prevalencia son bastante cuestionados porque habitualmente son o de estudios radiológicos o de estudios de autopsia. Por lo tanto, no se tiene una verdadera información respecto a su prevalencia. Algunos estiman entre 1 a 30% en estudios radiológicos, incidentalomas y autopsia, pero los tumores con significancia clínica se estiman en 1 por 1000. El TEC, que no se considera, habitualmente no se piensa, se ha visto que entre los 3 y 64 meses post-TEC importante hay un déficit de gonadotrofinas en un 80% de los pacientes, de hormona de crecimiento en un 18% y de ACTH en un 16%. Y es importante recordar esto porque no todos los ejes se van a comprometer al mismo tiempo, entonces hay que ir vigilando estos pacientes por si aparece el compromiso en el mediano o largo plazo. Tal como decíamos anteriormente, hay tumores no funcionantes, no producen secreción hormonal, aunque se dice que los estudios muestran que se producen gonadotrofinas, pero gonadotrofinas que no son funcionales. El craniofaringioma, que es un resto embrionario, quistes de la bolsa de Rathke y aracnoidoceles, que la aracnoide se introduce en las células y esto es invadido por el líquido cefalorraquídeo. Habitualmente no tienen síntomas y no necesitan mayor tratamiento. Y los tumores funcionantes, productores de prolactina, los prolactinomas, de ACTH, una enfermedad de Cushing, y de hormona de crecimiento, acromegalia, si está en adulto, o gigantismo, si se produce antes de la pubertad. Y también se pueden ver en enfermedades familiares, en neoplasias endocrinas múltiples y los FIPA, que son adenomas pituitarios familiares aislados. Los tumores habitualmente son asintomáticos y se denominan incidentalomas. Si hay síntomas de hiper o hiposecreción hipofisiaria, van a debutar por eso. Y también por síntomas neurológicos, por compresión, cefalea y alteraciones del campo visual. ¿Por qué van a consultar? Por amenorrea, infertilidad, galactorrea, disminución de la libido, aumento o baja de peso, cefalea y alteraciones del campo visual. Aquellas con presión de la glándula o del tallo hipofisiario van a producir hipofunción de las hormonas, pero se van a comprometer en orden decreciente. Habitualmente, primero el somatotropo, después el gonadal, luego el tiroideo y finalmente el adrenal. Esto es porque la naturaleza es muy sabia. Dice que el último que se va a comprometer es el que nos va a salvar la vida. Los anteriores no nos sirven para conservar la vida. Por exceso, prolactinomas, infertilidad, amenorrea, galactorrea, baja de la libido, acromegalia y gigantismo y la enfermedad de Cushing. Por déficit, apoplejía hipofisaria, tumores muy grandes, en algún momento no tienen la vascularización suficiente y se necrosan. Y se produce una cefalea intensa, un déficit hormonal agudo y parálisis de algunos de los nervios craneales, como que vimos anteriormente, el oculomotor ocular común, el sexto par o también compromiso del nervio óptico. El caso del síndrome de Sheehan. ¿Saben lo que es el síndrome de Sheehan? No. ¿Alguien por ahí? No. ¿Han escuchado hablar? No. ¿No? No. El síndrome de Sheehan, durante el embarazo hay un crecimiento fisiológico de la hipófisis y durante el parto, si se produce un accidente, una hemorragia importante, se va a producir una necrosis de la hipófisis. Entonces, esto se producía anteriormente, hace años atrás, donde eran más frecuentes los accidentes en el parto, y se producía un panhipopituitarismo postparto, que se reconocía más fácilmente por una galáctea.
no se produce leche durante el parto, durante el posparto. El efecto de tallo, el eje mamotropo, o sea, los que producen prolactina, es el único que se estimula cuando hay crecimiento de tumores no funcionantes o craneofaringioma. Se produce una compresión del tallo que suprime la inhibición hipotalámica de los prolactotropos con la dopamina y se produce un aumento secundario de la prolactina. Pero habitualmente este aumento es menos de 100 nanogramos por ml. El craneofaringioma que mencionábamos recién es un tumor de origen epitelial, remanente de la bolsa de Rathke. Generalmente son tumores de gran tamaño, con calcificaciones, producen síntomas por aumento de la presión intracraneal, cefalea, náuseas, vómitos y daño óptico y daño nervio óptico, y eso se traduce en compromiso del campo visual. Si hay compromiso de la función, podrá ser diabetes insípida por compresión y compromiso de la neurohipófisis o por compromiso de la hormona de crecimiento, retraso puberal, o síntomas de hipotiroidismo por compromiso de la TSH y síntomas de insuficiencia suprarrenal por compromiso de la ACTH. Aquí podemos ver una resonancia. Esta es una resonancia normal. Aquí se ve la hipófisis en un corte sagital y acá en un coronal, las carótidas y los senos cavernosos. Y esta rayita que se ve acá es el quiasma. Entonces, ustedes se imaginan que si esto aumenta acá de tamaño, este quiasma se va a comprimir y se va a elongar, como podemos ver acá, grandes tumores de la hipófisis. Hay que recordar, quiero contarles que la sospecha de tumor hipoficiario están cubiertos por el sistema GES del MinSal, por lo tanto ya no hay limitación en pedir una resonancia, que antes era una limitante importante para poder evidenciar la presencia del tumor. El compromiso del campo visual, el compromiso se va a producir acá, en la parte media, y se van a comprometer estas fibras del nervio óptico, y se va a producir una mianopsia, clásicamente una mianopsia bitemporal. Así es como va a ver el paciente, y este es un campo visual de Goldberg que es como se va a evidenciar en el examen. Los tumores ya los mencionamos. En el caso de los prolactinomas, infertilidad, amenorrea, anovulación y galactorrea. Son el tipo más común de los tumores hipoficiarios, más frecuente en mujeres. El pic de incidencia está entre los 20 y los 50 años. La incidencia se estima entre 6 a 10 casos por millón de habitantes y el 90% serán microadenomas. Las manifestaciones de hipogonadismo en ambos sexos se va a producir por la inhibición de la liberación de la GnRH, desde el hipotálamo por la prolactina, lo que lleva a una disminución en ambos sexos de LH y FSH. El valor normal en mujeres es bajo en 25 nanogramos y en hombres bajo 20 nanogramos y aumenta 10 veces durante el embarazo. También aumenta después del ejercicio, la comida, estimulación o lesiones en la pared torácica, también la actividad sexual, el estrés físico y psicológico también aumentan la secreción de prolactina, pero rara vez más de 40. Habitualmente entre los 50 y los 100 nanogramos por ml, uno debe pensar que hay una compresión del tallo hipoficiario o que es una situación idiopática o medicamentos. Cualquier tipo de medicamento que esté tomando esa paciente puede ser causante de una hiperprolactinemia. Estrógenos, opiáceos, antieméticos. Lo más importante es una hiperprolactinemia asociada a una amenorrea, porque eso significa anovulación. El diagnóstico, niveles elevados de prolactina, habitualmente mayores de 150 a 200. La resonancia magnética, que es el examen de elección para visualizar de la mejor forma la hipófisis. Y recordar el efecto Hooke. ¿Saben lo que es el efecto Hooke? ¿Han escuchado hablar? ¿Sí? ¿No? Bueno, les cuento. El efecto Hooke, ¿no? Es un efecto inmunológico. En los ensayos se produce una saturación de los anticuerpos, de los antígenos,
y cuando hay gran cantidad de hormona, en este caso la prolactina, nos pueden dar un falso nivel normal. Entonces, en todo adenoma, todo macroadenoma que tenga una prolactina normal, es recomendable hacer un examen con dilución de 1:100. Esto, un ejemplo muy simple y burdo, una mujer de 22 años que quiere embarazo y que tiene amenorrea desde que suspendió los anticonceptivos desde hace un año, que tiene galactorrea y no tiene ningún otro síntoma. Se descarta embarazo con una beta-HCG negativa, un TSH normal, una prolactina de 95 y una resonancia que muestra una imagen de 3 milímetros. Es simple. Vamos a cambiar de hormona, la acromegalia. La acromegalia la vamos a encontrar cuando tengamos personas con ciertas características. Aquí yo creo que este personaje se inspiró en el fenotipo que tienen los pacientes acromegálicos. Vamos a encontrar niveles elevados de hormona de crecimiento y de IGF-1, que es el efector de la hormona de crecimiento que se sintetiza en el hígado. Si se desarrolla en la adultez, ¿ya? Vamos a tener estas características y si se produce antes de la pubertad, vamos a tener un gigantismo porque todavía no se han cerrado los cartílagos epifisiarios. Afecta principalmente la condrogénesis y la osteogénesis. Es más frecuente en la tercera, cuarta década de la vida. Es de instalación lenta. Habitualmente uno se demora en hacer el diagnóstico aproximadamente 10 años, principalmente porque los pacientes no consultan. Se asocia a hipertensión, a diabetes, hiperprolactinemia. Siempre que hay hiperprolactinemia es necesario medir hormona de crecimiento e IGF-1, porque con frecuencia aumentan ambos. Hay prognatismo, diastema, crecimiento acral, intolerancia a la glucosa y diabetes tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte por enfermedades cardiovasculares. Macroglosia, hay visceromegalia y piel engrosada. También tienen mayor riesgo de cáncer de colon, de enfermedades articulares. Aquí la fase Disculpe, característica, ¿sí? en las anteriores donde decía diastema y prognatismo, ¿Sí? ¿cómo ¿Qué es se lo que es observa eso? eso? ¿Qué es eso? Aquí se Disculpe. los muestro. Prognatismo es el crecimiento de la mandíbula, ¿ya? ¿Te fijas? Todos tienen esta característica, la mandíbula muy prominente, ahí. El diastema se refiere a la separación de los dientes, también por crecimiento del maxilar. Y aquí se ve claramente el prognatismo. El crecimiento acral se refiere al crecimiento de manos y pies. Mira que hay unos pies normales y el crecimiento de los pies de un paciente acromegálico. Y también al crecimiento de las partes prominentes de la cara. Aquí hay un abombamiento de la sección frontal y hay agrandamiento también de los senos paranasales. Y aquí las manos, el prognatismo. Aquí lo mismo, las manos gruesas, crecimiento, prognatismo. Hay fatiga, los síntomas son inespecíficos en general, fatiga, debilidad muscular, cefalea, pues son tumores grandes, alteraciones de la visión, por lo mismo, parestesias, artralgia, síndrome del túnel carpiano, por la infiltración que se produce. Hay cambios en la voz por aumento de la neumatización de los senos paranasales. Hay una piel gruesa, macroglosia, apnea del sueño, hiperplasia de las glándulas sebáceas e hiperhidrosis. Y la bromidrosis. Me van a preguntar, ¿qué es la bromidrosis? Es el mal olor que se produce en la sudoración. Muchas veces, a veces consultan solamente por el cambio y el mal olor en la sudoración. El diagnóstico va a estar hecho por IGF-1 y debe ser un valor normalizado para sexo y edad del paciente. Y también un test de tolerancia a la glucosa con medición simultánea de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se frena con niveles altos de glucosa. La respuesta fisiológica es que en el punto más alto de la curva, en el punto más alto de valores de glucosa, la hormona de crecimiento tiene que ser menor a 1 microgramo.
Tal como les comentaba, si la hormona de crecimiento está aumentada antes de que se produzca la pubertad, se va a producir un gigantismo. Son impresionantes. El manejo habitualmente es cirugía, análogos de somatostatina y análogos de la dopamina, como la cabergolina. En estos pacientes, por razones que no es claro, cuando se usa cabergolina, pueden manifestar algunos comportamientos compulsivos, como ludopatía. Pierden todo en el juego. Vamos a pasar a otro eje. El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, caracterizado... ¿Han escuchado alguna vez hablar del síndrome de Cushing? Sí. 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 ¿Sí? O Sí. sea, saben Sí. las características, cara de luna, el dorso de búfalo, la piel fina, con fragilidad capilar, con estrías rojas de fondo violáceo, que la osteoporosis, con obesidad centrípeta. Este síndrome de Cushing se puede ver en aporte exógeno de corticoides o tumores o hiperplasias suprarrenales o la secreción ectópica de ACTH por una neoplasia de pulmón. Escuchan mi gato, ¿no? Me tiene loca. Sí, Sí, se escucha. Cosita. Pero la enfermedad de Cushing es el exceso de ACTH que lleva al exceso de producción de glucocorticoides. ¿Ya? Entonces la enfermedad de Cushing está producida por una falla en la hipófisis con un tumor productor de ACTH. El resto de los síndromes de Cushing están producidos por aporte exógeno o por tumores suprarrenales. La enfermedad de Cushing, bueno, y el síndrome de Cushing en general van a tener astenia intensa, debilidad muscular proximal, amenorrea o oligomenorrea, cara de luna, estrías, acné, hipertensión y obesidad centrípeta. Alopecia también. Siempre en la clínica, recordar que la clínica no es suficiente, porque hay que probar que existe el hipercortisolismo y después que probamos que existe hipercortisolismo, hay que ver cuál es el origen de este aumento. Hay que recordar que estos síntomas pueden estar presentes en el embarazo por el aumento rápido de peso, se producen estrías que del inicio son violáceas, la depresión, otras condiciones psiquiátricas, la obesidad mórbida y diabetes. Aquí no me faltó el síndrome de ovario poliquístico, que también sube muy rápido de peso, y en un principio pueden tener estas estrías, pero nunca del tipo como las que se ve aquí. Y aquí hay un microadenoma. Habitualmente son adenomas muy pequeños, a veces no se ven. El diagnóstico lo vamos a hacer con al menos 2 determinaciones de ambos. Medición de cortisol libre urinario en 24 horas, menos de lo normal, menos de 150, y un cortisol salival nocturno entre 0,1 y 0,4. Al principio confiamos mucho en esto, pero es difícil estandarizar la técnica, por lo tanto ahora no se confía mucho. El gold estándar es esto. Después de confirmar el hipercortisolismo, se debe determinar el origen. Hipófisis, suprarrenales o ectópicos. El diagnóstico, una vez que uno sospecha el síndrome de Cushing, considerar enviarlo mejor a un endocrinólogo. Hay pruebas de frenación o de estimulación y estos estudios no los vamos a ver ahora. Lo pueden revisar ustedes pues, más adelante con la grabación. En el panhipopituitarismo. Me dan ganas de parar esto, si me permiten. ¿Cómo paro esto? Espérate. Para poder abrirle y que me deje molestar. Pero pongan silencio. No hay. Afuera. Perdón, sí. No se preocupe. No importa, pero Ahí seguimos. Ya, terminamos los excesos, ahora seguimos con los déficits. Déficit de ACTH, insuficiencia suprarrenal. Déficit de gonadotrofina, hipogonadismo, hipogonadotropo. Déficit de TSH, hipotiroidismo secundario, DGH, talla baja. Esto significa déficit de hormona de crecimiento en el adulto. Déficit de prolactina, agalactia y déficit de ADH, diabetes insípida. El panhipopituitarismo causa tumores, gliomas, metástasis, que es muy raro, o cirugía o hemorragia en un TU.
Es importante acordarse si es, o tener en consideración si es prepuberal o postpuberal. Aquí les voy a mostrar si me funciona, ahí. Esto es un panipo prepuberal. Esta es una niñita de 10 años que tiene talla baja y ausencia absoluta de desarrollo puberal. Por quistes suprarrenales, por craneofaringiomas operados. Es un enanismo bien proporcionado, sin desarrollo puberal o retraso en y una falla tiroidea y suprarrenal. En cambio, en el postpuberal vamos a tener una persona adulta o un niño adolescente que ya tuvo su menarquia. Las causas van a ser tumores, TEC, necrosis o cirugía de hipófisis. Y vamos a tener, según el caso, agalactia, amenorrea, intolerancia al frío y todos los síntomas que son de un panhipopituitarismo, falla de la tiroides, falla de las suprarrenales, pérdida de vello axilar, pérdida de vello púbico, esterilidad. En el postpuberal hay regresión de los caracteres sexuales secundarios, ausencia de vello corporal, púbico y axilar. Hay un hipotiroidismo con la piel seca y amarillenta y hay hipopigmentación. Lo mismo del síndrome de Sheehan que les contaba, secundario a una hemorragia en el postparto. De la insuficiencia suprarrenal. Las suprarrenales, como ustedes saben, o yo creo que saben, está formada por la parte de la corteza, la parte de la médula. En la corteza podemos reconocer 3 zonas, una zona glomerulosa que produce la aldosterona, mineralocorticoide, una zona fasciculata que produce los glucocorticoides y una zona reticulata que produce los andrógenos y progesteronas. Y una zona medular que tiene otro origen embriológico y que produce catecolaminas. Su compromiso puede ser primario, o sea, la glándula está enferma, o secundaria, hipoficiaria, o terciaria en el caso del hipotálamo. El síntoma cardinal va a ser una hipotensión refractaria, pérdida de peso, fatiga, debilidad, vómitos. La enfermedad primaria, o sea, de la glándula suprarrenal, la mayor parte de los casos es autoinmune o parte del síndrome pluriglandular en un 70% de los casos. También puede ser por tuberculosis, VIH, hongos y citomegalovirus. Estas otras causas son menos frecuentes, Recordar sí, en la sepsis meningocócica se produce un síndrome bien dramático de Waterhouse-Friderichsen, que se produce una necrosis de la suprarrenales, también en traumatismos graves y en coagulopatías. También hay que recordar causas farmacológicas de una insuficiencia suprarrenal, el ketoconazol, etomidato y la viratenona que se usa en los cánceres de próstata, inhibe la secreción de andrógenos. La característica más importante en la enfermedad de Addison es la hiperpigmentación en el examen físico de piel y de mucosas. ¿Y saben por qué se produce la hiperpigmentación o no? ¿Sí? ¿No? Les cuento. ¿Ah? No, que recuerdo que algo tenía que ver con la ACTH, que tenía como una vía que iba como con algo con... Melanotropina, claro. Eso, exacto. La melanotropina también se secreta junto con la ADH y esta va a estimular los melanocitos. También se secreta en la parte media de la hipófisis. Eso se produce la hiperpigmentación. Tienen como el mismo origen, ¿no? Como el mismo péptido. ¿Del mismo péptido se cortan? Exacto. Sí, son péptidos parecidos. En cambio, la insuficiencia suprarrenal secundaria no hay ACTH, por lo tanto no tienen hiperpigmentación. Esa es la diferencia más importante. ¿Y a qué se debe esta insuficiencia suprarrenal secundaria? A un hipopituitarismo, una cirugía, apoplejía, enfermedades granulomatosas o radioterapia. Y también al uso de corticoides exógenos. El uso prolongado de corticoides y su suspensión puede llevar a una insuficiencia suprarrenal.
Es importante recordar, porque los pacientes tienen que saber y tienen que andar con una identificación que diga su condición, porque de lo contrario, si tienen un accidente, un choque o una infección grave, ingresan al hospital y uno no sabe que tienen una insuficiencia suprarrenal, están en riesgo vital, porque van a tener un shock refractario. Esto es más de lo Disculpe. mismo, sí, fatiga, síntomas del sistema nervioso central, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, pulso débil y llegan al shock, hiponatremia, hipercalemia. Hipercalemia van a tener solo los que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, porque hay daño total de la corteza y no van a tener producción de aldosterona. Por eso van a tener hipercalemia. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria hay una producción tónica que persiste de aldosterona y en general no van a tener hipercalemia. El diagnóstico, vamos a tener hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, eosinófilos aumentados, un cortisol plasmático menor de 5 y un ACTH alto. Esto lo van a tener si es que ustedes tienen la precaución ante la sospecha de un paciente que está teniendo una insuficiencia suprarrenal aguda, de tomar la muestra y guardarla, y guardar el suero, para posteriormente hacer el diagnóstico. Esto es igual que la meningitis. Si ustedes sospechan el diagnóstico, tienen que actuar inmediatamente en consecuencia y no esperar los resultados del examen. O sea, si sospechan que tienen una meningitis, tienen que hacer la punción lumbar. Si sospechan que tienen una crisis addisoniana, tienen que iniciar el tratamiento con corticoides. Pero idealmente, tomar los exámenes antes de iniciar el tratamiento. Después de que haya pasado la crisis, uno puede hacer una prueba de estimulación con ACTH y el pic de cortisol debería encontrarse en menos entre 15 y 18 si no hay respuesta. Habitualmente la respuesta es más de 20 microgramos por decilitro. Lo que les hablaba, la insuficiencia suprarrenal aguda es una emergencia médica que amenaza la vida. Hay una incapacidad absoluta o relativa de producir cortisol durante el estrés. Los síntomas ya descritos que llevan finalmente a la muerte. La medición, el diagnóstico con la medición de los niveles de cortisol y ACTH y posterior al episodio agudo, la visualización de las glándulas, ya sea abdominal o silla turca. El feocromocitoma es muy poco frecuente, se produce en las células de la médula, secreta catecolaminas, está originado por las células cromafines de origen neuroectodérmico, es un tumor pequeño y de difícil diagnóstico. Puede estar presente en un 0,5 a 0,1%, 0,05 a 0,1% de los pacientes que tienen hipertensión arterial. También se ve sospechar en hipertensión arterial persistente o de difícil manejo. En niños, un 10%, sin diferencia de sexo y entre la tercera y la quinta década de la vida. La localización básicamente adrenal, pero también puede haber extraadrenal en los ganglios simpáticos, paraórticos, en el órgano de Zuckerland, en la vejiga. Y pueden ser esporádicos o familiares. 10% son extraadrenales, 10% en niños, 10% múltiples o bilaterales. 10% familiares, 10% serán malignos. Y 10% serán incidentalmente descubiertos en pacientes asintomáticos. El diagnóstico se hace por medición de catecolaminas, metanefrines en orinas de 24 horas y localización del tumor en TAC y resonancia. Los síntomas que podemos tener son los típicos flashing, aunque no son tan típicos, no se ven mucho. Cefalea importante, palpitaciones, taquicardias, sudoración, síntomas vasomotores. En los signos, hipertensión, cardiomegalia, hemorragia cerebral o retiniana por las crisis hipertensivas, raro las convulsiones, hiperglicemias y pues la neurofibromatosis que aparece estas manchas café con leche. Los feocromocitomas se asocian a una condición que se llama neoplasia endocrina múltiple, que hay de 3 tipos, MEN 1, 2A y 2B.
Y el feocromocitoma se encuentra presente en el 2A y en el 2B y se asocian con hiperplasias paratiroideas y con neuromas mucosos. Aquí se ven los neuromas mucosos. Son poco frecuentes, pero uno tiene que conocerlos porque si no, no los ve cuando esté frente a ellos. Uno ve solo lo que conoce. Las paratiroides. ¿Se acuerdan de las paratiroides? Detrás de la tiroides. Son 4 glandulitas bastante pequeñas y que están encargadas de regular estrechamente el metabolismo de calcio y fósforo. ¿Cómo regulan este mecanismo? Vamos a poner la lupa de nuevo, a ver si nos sirve. Hay receptores que van a determinar rápidamente la baja en los niveles plasmáticos de calcio. Esto lleva a las paratiroides a producir mayor aumento de la PTH, que produce una reabsorción a nivel del hueso, produce un aumento de la reabsorción de calcio en el riñón y un aumento de la excreción de fosfatos por el riñón. Estimula la producción de de vitamina D, que también es una hormona, de vitamina D en el riñón, y la vitamina D va a estimular la mayor absorción de calcio a nivel del intestino. Y de esta forma se restaura los niveles de calcio. En el hiperparatiroidismo, la mayor cantidad de las veces es un hiperparatiroidismo primario, se produce un adenoma de la glándula, una de las 4 glándulas crece, ¿ya? Y la otra es una hiperplasia difusa de las 4 glándulas, esto es más raro. Y cáncer es mucho menos frecuente. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Una PTH aumentada, un calcio alto y un fósforo bajo. Y van a afectar, los órganos afectados van a ser los riñones y el esqueleto. Aquí tenemos los valores normales de calcio en sangre y en orina. Los síntomas hoy en día son prácticamente asintomáticos porque la mayor disponibilidad del laboratorio permite hacer el diagnóstico de forma muy precoz. Pero hace años existía un compromiso que se llama osteosis fibrosa quística y que produce unos tumores que se llaman tumor pardo. Se produce por este aumento de la PTH, se produce una destrucción ósea rápida, se produce hemorragia a este nivel, una desmineralización subperióstica y se produce un tejido de granulación. Y este tejido de granulación invade también la médula del hueso. Y se producen imágenes que son bastante dramáticas y que en algunas ocasiones son confundidas como una neoplasia, Incluso las biopsias son mal informadas y se diagnostica como una neoplasia del hueso. Producen fracturas patológicas y es bien importante recordar porque el diagnóstico es simple y después esto se recupera cuando uno trata el hiperparatiroidismo. Lo otro que se va a afectar son una litiasis renal en el 15% de los pacientes. También mayor frecuencia de úlceras duodenales, pancreatitis agudas y mayor frecuencia de hipertensión arterial. Aquí otro signo radiológico que es en la calota se produce un signo que se ven manchitas que corresponden a destrucción de hueso y se produce una imagen como de sal y pimienta. Acá también, en la clavícula un tumor pardo y en la mandíbula también un tumor pardo. Esta hipercalcemia podrá ser leve si es menor de 12, moderada, severa y esto es francamente maligno. De aquí hacia arriba ya empieza a ser una amenaza para la vida. Estos a veces tienen indicación quirúrgica y otras veces no. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe la interrupción, pero en la radiografía que mostró, ¿por qué es una imagen de sal y pimientos? No entendí eso. Bueno, se ve así porque hay destrucción ósea. Igual como se ve en el otro. ¿Y por qué se sal y pimienta? Porque hay zonas oscuras y zonas más claritas. Ah, ya. ¿Te fijas? Sí. Hay como un punteado. Si uno ve un cráneo normal, esto es liso. Mm.
ve así con esta imagen como de sal y pimienta. Imágenes más hipodensas y otras más, más densas. Entiendo. Gracias. Y estos son los tumores pardos, que se ven feos. Uno tiene al tiro cara de malo. En el caso de hipoparatiroidismo, la causa más frecuente es postquirúrgica, por cirugía de tiroides. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando indica una cirugía en un nódulo que sea benigno. Es mucho mejor vivir con un nódulo que no te produce ningún síntoma que vivir con un hipoparatiroidismo. Así que ojo con indicar las cirugías. El resto son idiopáticos, un síndrome de DiGeorge que se presenta en los recién nacidos, idiopático en la infancia y esporádico aislado. Son todos idiopáticos, no se sabe bien por qué se producen y solo distintas edades de presentación. La presencia de la hipoparatiroidismo puede ser agudo o crónico. Agudo después de una cirugía por un adenoma paratiroideo. Hay el síndrome de hueso hambriento, se produce una hipocalcemia, rápidamente se produce una mayor captación de calcio por el hueso y eso lleva a la hipocalcemia. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Una PTH baja, una vitamina D baja, un calcio bajo y un fósforo alto. El signo de Trousseau y el signo de Chopstead, que los vamos a ver al tiro. Hay una baja en el umbral de excitación neuromuscular, por eso vamos a tener parestesias peribucales en manos y pies. En la crisis de tetania hay una contracción muscular tónica, espontánea y dolorosa. El signo de Chopstead, que es la estimulación de acá, la estimulación de la rama del nervio facial debajo del arco cigomático y se va a producir una contracción y una contracción de toda la hemicara o solamente del ángulo de la boca. Y en el caso del Trousseau se produce un espasmo carpopedal en la mano, lo que se llama mano de partero. Puede haber también laringo y broncoespasmo. Y en la parte cardiovascular, prolongación del QT, hipotensión e insuficiencia cardíaca refractaria. A nivel ocular se van a producir cataratas, alteraciones dentales, candidiasis mucocutánea y calcificación de ganglios basales cuando se asocia con hiperfosfemia por tiempo prolongado. Ambas, hipocalcemia e hipercalcemia aguda, constituyen un riesgo vital y deben ser sospechadas y diagnosticadas rápidamente. ¿Les queda energía todavía? No sé cuánto rato llevamos. Los síndromes gonadales. ¿Preguntas sobre lo anterior? ¿Estamos bien, parece? Sí, estamos ¿Sí? bien. ¿Se entiende? Ok. Sí. Sobre los síndromes gonadales, vamos a hablar sobre la pubertad normal primero y después de los hipogonadismos. Primarios, si son hipergonadotropos, o sea, la falla está en la glándula efectora, testículo o ovario, y los secundarios son hipogonadotropos, la falla está a nivel central, y de disgenesias gonadales. En el caso de la pubertad, se produce la pubertad normal, hay una parte de reactivación del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, esto se denomina adrenarquia, y se produce entre los 6 y los 8 años de edad, y que se traduce en el cambio de olor, un sudor tipo adulto, aparece el vello corporal púbico, axilar, en los antebrazos y en las piernas, y tiene un periodo de 2 años aproximadamente. Después de esto aparece la gonadarquia, que es el proceso de maduración, hipotálamo, hipófisis y gónada. En las niñitas se va a producir entre los 10 y 11 años y en los niñitos entre los 11 y los 12 años.
Existe una escala que se llama la escala de Tanner, que es para hombres y para mujeres, y que nos va a decir en qué etapa del desarrollo puberal se encuentra, desde lo más incipiente hasta el desarrollo adulto. Lo primero es el desarrollo del tamaño testicular, que dura 3,5 años, un crecimiento del vello pubiano, crecimiento del vello axilar. No sé qué se cayó. Crecimiento del vello axilar y el estirón puberal, que puede llevar a una ganancia de talla total entre 25 y 28 centímetros. En el caso de las mujeres, también la escala, perdón, en el de los hombres, en la escala de Tanner, y esto es un orquidómetro que permite medir el volumen testicular. En el caso de las niñitas, el desarrollo mamario, en el grado 1, solamente se ve pezón, después comienza el crecimiento de la areola y un escaso tejido de la glándula mamaria, con su crecimiento hasta lograr la mama adulta, lo mismo en el vello púbico. Y vamos a hablar de pubertad precoz, cuando hay la aparición de cualquier carácter sexual secundario antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Y de pubertad retrasada, cuando hay ausencia de botón mamario en la niña mayor de 13 años o ausencia de desarrollo testicular en un niño de más de 14 años. O más de 4 años entre el primer signo puberal, la telarquia, y la aparición de la menarquia, o más de 5 años en alcanzar el desarrollo genital en el caso de los niñitos. Esto se ve una diapositiva terrible, pero vamos a tratar de simplificarla. Lo primero y más importante, una vez que ya tenemos hecha la aproximación de una pubertad retrasada, investigar la anamnesis familiar y el desarrollo de crecimiento. Eso significa auxología. Las enfermedades crónicas van a producir enfermedades crónicas como diabetes, como desnutrición, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas o insuficiencias renales, van a producir un hipogonadismo hipogonadotropo que es funcional. Por la gravedad de la enfermedad de base no se activa el eje hipófisis-gónada. Y van a permanecer en un estado más infantil hasta que esto se solucione, o van a tener un retraso en el desarrollo de la pubertad. Si no hay una enfermedad crónica, vamos a ir a medir LH y FSH. Si la LH y la FSH están en rango prepuberal, puede ser un retraso constitucional, que puede ser familiar, sin que constituya una enfermedad. Vamos a tener una edad ósea retrasada, un crecimiento lento, talla baja y, como les decía, antecedentes familiares. O puede haber un hipogonadismo hipogonadotropo, LH y FSH bajas, que se llama aislado y congénito, y que vamos a tener una guagua con micropene, con criptorquidia, y con un crecimiento normal y que llega a una talla normal. Y esto es lo que llamamos el síndrome de Kallmann, ¿ya? Lo vamos a ver inmediatamente más adelante, que puede ser con anosmia o sin anosmia. Anosmia es la imposibilidad de percibir olores. Y también podemos tener, por otro lado, un hipogonadismo hipogonadotropo con deficiencia combinada, o sea, deficiencia de LH, LH y FSH, y también deficiencia de otras hormonas, TSH, ACTH. Y vamos a tener, en ese caso, el origen va a ser un panhipopituitaría. En el caso de que tengamos las gonadotrofinas elevadas, vamos a tener un hipogonadismo hipergonadotropo. Y este puede ser con un cariotipo normal, en caso de que haya habido lesión en los órganos blancos, testículo y ovario, por quimioterapia, por radioterapia, por cirugía, o en el caso de las mujeres, una menopausia. Y en el caso del cariotipo anormal, tenemos anormalidades genéticas, que las más frecuentes es el Klinefelter en el hombre, el Turner en la mujer y otros síndromes que vamos a ver también durante la presentación. Lo mismo, constitucional o enfermedades crónicas, en el caso de un hipogonadismo
funcional, enfermedades endocrinas y déficit de aislado de gonadotropinas. La clasificación estrógeno hipogonadotropo, estrógeno y testosterona bajas, con FSH normal o normal baja, y LH normal baja o francamente disminuida. Lo mismo con el hipergonadotropo, estrógeno y testosterona bajas, con FSH y LH aumentadas. Gonadotropinas elevadas. El síndrome de Turner, el Klinefelter, falla gonadal primaria, traumática, autoinmune, menopausia y déficit enzimáticos. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? En niños y adolescentes vamos a tener un retraso puberal, talla baja o alta, proporciones eunucoides, que lo vamos a ver un ratito más. Una edad ósea retrasada en las mujeres, ausencia de telarquía y amenorrea primaria. En los adultos, o sea, ya se produjo el desarrollo puberal, hay caracteres sexuales secundarios y hay reglas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pérdida de los caracteres sexuales secundarios, baja en la libido, baja en la masa muscular. En la mujer, oligomenorrea, amenorrea secundaria, bochornos y galactorrea. Y en el varón vamos a tener impotencia y ginecomastia. En las prepuberales, tal como vimos anteriormente con el panhipopituitarismo, este es el caso de una niñita con un tremendo craniofaringioma, en donde podemos ver que hay una talla baja. Esta niñita tiene 10 años, 14 años. No. Quiero mostrarles la carita. ¿Se fijan? Tiene 14 años, tiene una talla baja y tiene una ausencia absoluta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Esto también se puede ver en un hipogonadismo hipogonadotropo, que está asociado a déficit de hormona de crecimiento. Es una tipo 2 que se asocia a hipoplasia hipofisaria. Consultan por talla baja y ausencia de desarrollo puberal. Lo que hablábamos delante, hipogonadismo hipogonadotropo de origen hipotalámico. Esto es bien interesante. Las neuronas las células que producen GNRH están fuera del cerebro en el desarrollo embrionario. Están sobre la placa olfatoria. Y junto con el desarrollo de las neuronas del bulbo olfatorio, las neuronas del bulbo olfatorio migran hacia la región del hipotálamo, y a través de estas neuronas migran también las células productoras de GNRH. En el Kallmann, que es la causa más frecuente de este tipo de hipogonadismo, esta migración no se produce. Hay un defecto en la migración de las neuronas olfatorias y de las células productoras. Esta es la fase característica, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, es autosómico dominante o autosómico recesivo, o puede ser ligado al X. Se produce en 1 de cada 30.000 hombres y es mucho menos frecuente en las mujeres. Esto es lo que les explicaba recién, la placa olfatoria. Esto es lo que se produce en el síndrome de Kallmann. No hay crecimiento de estas neuronas que van a alcanzar el hipotálamo y no se produce la migración de las células productoras. Lo característico es un déficit congénito de LHRH, un hipogonadismo hipogonadotropo, hay una pubertad retrasada, hay criptorquidia, micropene, y esto que se ve acá, créanme que debe ser vamos a ver si me resulta, las cicatrices de la cirugía por una criptorquidia. Hay un hábito eunucoide, hay anosmia y hay un cariotipo normal. Cuando sospecharlo, si hay un retraso puberal sin compromiso de la talla, con hiposmia o anosmia, con defectos en la línea media, sordera y acortamiento del cuarto metacarpiano. Aquí se ve el hábito eunucoide y el aumento de la adiposidad.
Estos son otros defectos de la línea media, son alteraciones genéticas, el síndrome de Prader-Willi, que está, además del hipogonadismo, está asociado a una alteración hipotalámica que les produce un apetito insaciable desde la más tierna infancia. En este caso, un niñito que fue operado se hizo una manga gástrica. Y en este caso también el Lawrence-Monbiot, que también múltiples malformaciones, obesidad, hipogenitalismo, retinitis pigmentaria y alteraciones óseas, macrodactilia, polidactilia o sindactilia. Esto, otra imagen de un Prader-Willi. En este caso, son dos síndromes que tienen la misma lesión, pero una expresión fenotípica absolutamente distinta. No se sabe por qué. La pregunta que uno debería hacerse es si un hipogonadismo es hiper o gonadotropo y si fue pre o postpuberal, porque eso nos va a orientar hacia la etiología. En este caso, como todos ustedes ya están adivinando, no les voy a preguntar, pero esto es prepuberal. Hay un eunucoidismo, las piernas largas, la envergadura, que es la longitud de los brazos, también mayor que la talla, con ausencia de desarrollo del pene, de los testículos y con falta de hiperpigmentación. En este caso las proporciones son más normales y hay un leve desarrollo de los genitales. Tal como les decía, el diagnóstico de hipogonadismo pre o postpuberal. En el prepuberal, el vello terminal facial y corporal está ausente o disminuido, hay una voz aguda, como de los eunucos, hay una distribución triangular del vello pubiano, los testículos están atróficos, el pene muy pequeño, un escroto hipopigmentado, poco rugoso y proporciones eunucoides. En el postpuberal ya hubo un desarrollo, hay una disminución de la libido, el crecimiento del vello terminal es lento, hay una voz normal, los testículos son un poco más grandes, el escroto normal está pigmentado, tiene proporciones corporales normales y hay un aumento de la adiposidad y disminución de la masa muscular. A esto se refiere el hábito eunucoide, esta es una persona normal, esto es un eunuco. ¿Saben por qué se llamaban los eunucos, no? Son los que custodiaban los harem y les cortaban los testículos, los hacían, claro, los castraban. Tienen un mayor crecimiento de las extremidades inferiores, 5 centímetros en exceso del segmento inferior, y tienen una envergadura mayor de 6 centímetros que la altura. Aquí lo podemos ver, una mayor envergadura y una mayor longitud de las extremidades. Pasamos a los hipergonadotropos. La causa más frecuente de los hipogonadismos hipergonadotropos en el hombre es el síndrome de Klinefelter. Es la causa más frecuente de falla testicular y probablemente subdiagnosticada. Compromete tanto la espermatogénesis y en menor grado la síntesis de testosterona. Afecta de 1 a 500 a 1 a 1000 hombres, con formas clínicas diversas. En la etapa prepuberal puede haber criptorquidia, micropene y sin compromiso de la talla. Habitualmente en esta etapa pasa desapercibido. Ya en la etapa puberal aparece ginecomastia y grados variables de virilización con testículos pequeños y firmes, fibrosos. Y en los adultos consultan por infertilidad. Este es el síndrome de Klinefelter típico, con ginecomastia, con las piernas largas, hábito eunucoide y testículos pequeños. Pueden tener también manifestaciones neurológicas, alteraciones de personalidad, déficit atencional, y no se sabe por qué causa pueden tener mayor frecuencia de cáncer de mama en los hombres. La incidencia, el cariotipo son 47XXI, homozaicos 46XX con 47XXI, o un superhombre, supermujer. Tienen talla normal o alta, tienen un hábito eunucoide y no tienen retraso en el inicio de la pubertad. Aquí podemos
ver los exámenes de laboratorio, una FSH y LH elevadas y testosterona normal baja o baja bajo lo normal. Esta es la FSH en una persona normal, en un Klinefelter, la LH y la testosterona más baja y acá en sujetos normales. La corrección quirúrgica de su ginecomastia. Y este es un sujeto delgado con bajo desarrollo muscular que consulta por infertilidad y tiene testículos atróficos y un cariotipo XXI. Lo contrario, en las mujeres, un síndrome de Turner, un hipogonadismo, hipergonadotropo. Y también por una falla genética cromosómica son X0. ¿Y qué características fenotípicas van a tener? Micrognatia, cuello alado, un cuello corto, lo vamos a ver más adelante, y tienen epicanto, orejas con implantación baja y una frente amplia. ¿Por qué consultan? Todas por amenorrea primaria y por talla baja. La frecuencia de los hallazgos en el Turner, talla baja, infertilidad, tienen el segmento inferior más corto, hay hipogonadismo, una fase característica, cardiopatías congénitas, malformaciones renales, el cuello corto. Son la causa más frecuente de consulta por amenorrea primaria y junto con el retraso puberal fisiológico. Acá podemos ver la implantación baja del cabello y el acortamiento del cuarto metacarpiano. No se ve muy claro, pero créanme que ahí, cuando tengan ahí lo van a poder aumentar y se ve el cuarto metacarpiano más cortito. Las anomalías cardíacas más frecuentes, la coartación aórtica pura y una válvula bicúspide pura. Se asocia también a mayor hipertensión arterial. Para recordar, la coartación aórtica, malformaciones renales, el cúbito valgo, el cuello alado. Aquí no está marcado, pero esto es un normograma para ver el déficit de crecimiento. Y esto es una cosa extremadamente rara. Es una mujer que es mosaico, X0, XX y que está embarazada. Esto corresponde al síndrome de Noonan, que se describe como el Turner masculino. Es también una alteración genética, se hereda en forma autosómica dominante o mutaciones de novo. Y tiene también pubertad retrasada, ausencia del desarrollo gonadal, criptorquidia, hipospadia, implantación baja del cabello, cúbito valgo, polidactilia, pectum excavatum, talla baja. El querubismo, que es una hipoplasia de los malares que produce una expresión particular en la mirada. Y el hipertelorismo. ¿Saben lo que es el hipertelorismo? Es la mayor distancia que hay entre la pared interna de las órbitas. Acá lo vamos a ver. Aquí hay el hipertelorismo. Esta mirada angelical por hipoplasia de los malares. El cuello alado. Y hay una disminución de los pliegues de los pabellones auriculares. Falta de desarrollo de los pliegues del pabellón auricular. Vamos a pasarnos al último tema. Creo que es el último. Amenorreas, alteraciones postpuberales, el hipogonadismo hipergonadotropo o amenorrea hipergonadotropa. En las mujeres. ¿Por qué van a consultar? Por disminución de la libido, amenorrea secundaria, infertilidad o esterilidad. Las causas, lesión ovárica, menopausia precoz o la lesión ovárica por irradiación, quimioterapia o alteraciones inmunológicas. Y secundaria a lesiones de la hipófisis o del hipotálamo.
¿Por qué van a consultar? Por oligomenorrea o amenorrea, por baja en la libido, infertilidad. Nos vamos a recordar primero qué es lo que es un ciclo menstrual normal. Es un ciclo regular, cíclico y espontáneo, que dura entre 25 y 35 días y que tiene un flujo menstrual de 2 a 7 días. Algunos conceptos: menorragia o hipermenorrea, aumento del volumen de sangrado de 8 a 10 días, menometrorragia con sangrado por más de 15 días, la hipomenorrea, menstruaciones escasas de menos de un día, y metrorragia, que es un sangrado excesivo extemporáneo y que puede ser secundario a un aborto, a miomas, pólipos o cáncer endometrial o cervicuterino. Profe, ¿Sí? ¿cuánto se consideraría oligomenorrea, por ejemplo? Oligomenorrea, cuando tienes ciclos de más de 35 días. Ah, ya. Pero tienes el ciclo, ¿ya? Amenorrea es cuando hay ausencia de reglas por más de 3 meses, más de 2 meses, Ya, comprendo. ¿ya? Gracias. El hipogonadismo hipergonadotropo, habitualmente amenorrea de más de 3 meses, en mujeres de edad de menos de 40 años, con una FSH mayor de 40 en 2 mediciones. Traduce una falla ovárica prematura, es una prevalencia cercana al 1%, tiene un antecedente familiar en el 30% de los casos y puede ser enfermedades autoinmunes, cirugías ginecológicas, irradiaciones, quimioterapia o infecciones, y una menopausia precoz. Pero el primer paso al enfrentarnos a una amenorrea es descartar el embarazo, por muy pequeña que sea la paciente que tenemos al frente. Tenemos que tener ciertas cosas presentes en la historia: reglas irregulares, presencia de hirsutismo o acné o aparición reciente de hirsutismo o acné, si hay galactorrea, si hay otros síntomas de otras enfermedades hipotálamo o hipofisiarias, si hay síntomas de deficiencia de estrógenos, bochorno, sequedad vaginal, alteración del sueño, disminución de la libido, o accidentes obstétricos, legrados, síndrome de Asherman. ¿Saben el síndrome de Asherman? Después de un legrado se producen sinequias uterinas y que no van a permitir la hiperplasia del endometrio que se produce habitualmente durante el ciclo y van a caer en amenorrea. Y la hemorragia posparto de la hipófisis, que es el síndrome de Sheehan. Causas de amenorrea secundaria o oligomenorrea: hipotalámica, insuficiencia ovárica, lo que hemos conversado recién, y fármacos, recordar siempre: metoclopramida, cimetidina, antipsicóticos y otros que causan hiperprolactinemia, y el uso de anticonceptivos que usan solamente progestágenos porque producen una atrofia importante de los progestágenos. Acá también es importante, por eso se produce una amenorrea funcional: el estrés, cambios en el peso, ejercicio como una vigorexia o trastornos de la alimentación. También son causas de amenorrea. El tercer paso en la evaluación de una amenorrea secundaria: el examen físico. ¿Qué vamos a poner atención? La presencia de signos de acción androgénica, hirsutismo, acné, seborrea, acantosis, si hay galactorrea, alteraciones del campo visual. Según los hallazgos, vamos a evaluar eje hipotálamo-hipófisis, suprarrenales, ovarios, tiroides, páncreas y hormona de crecimiento. Vamos a hablar del exceso de andrógeno, sea relativo o franco. Esto vamos a hablar de hipertricosis. ¿Qué es lo que es la hipertricosis? El aumento difuso de un vello corporal normal. El vello terminal es un vello grueso, como el que tienen los hombres en la cara. El hirsutismo es la presencia de vello terminal dependiente de andrógenos en zonas en donde la mujer normalmente no tiene vellos.
Y virilización es un hirsutismo asociado a voz ronca, clítoromegalia, alopecia y aumento de la masa muscular. Y esto puede ser secundario a un carcinoma ovárico o suprarrenal. Aquí tenemos la hipertricosis, lo que les decía del lanugo, el vello delgadito, que es normal, pero puede verse aumentado en algunas enfermedades, como aquí la dermatomiositis o secundaria a minoxidil. Y esto es una rara condición que se llama hipertricosis lanuginosa, que se asocia, se presenta como un síndrome paraneoplásico en algunos cánceres como vesicales, pulmonares, de mama. Y también asociado a fármacos, como decía ahí el minoxidil, pero la fenitoína y la ciclosporina también producen efectos muy dramáticos. Esto no es dependiente de andrógenos. El hipoandrogenismo clínico, vamos a tener hirsutismo, acné, seborrea, alopecia, aumento o no de testosterona, de hidroepiandrosterona y androstenediona. Y virilización, clítoromegalia, voz ronca e hipertrofia muscular. Este es una escala que nos va a permitir ver y clasificar en forma más objetiva los diferentes grados de hirsutismo, según la presencia de vello en la región el del labio, en el mentón, en el tórax, tanto por delante o por detrás. Me estaba acordando cómo se llama esto, se me había olvidado. Ferryman-Galway. Los hiperandrogenismos, el síndrome ovario poliquístico, puede haber hiperandrogenismo con o sin hiperandrogenemia. Esto quiere decir con o sin aumento de testosterona, androstenediona y de hidro en el plasma. Y con óligo o anovulación, con amenorrea u oligomenorrea. Y lo característico va a ser hirsutismo, acné, seborrea y cierto grado de alopecia. En el caso de la hipertricosis ovárica, que se ve en mujeres mayores que ya en la etapa de menopausia, y tumores ováricos o suprarrenales, hay una virilización y hay una rápida progresión. Hay hiperandrogenismo marcado, hirsutismo severo, hipertrofia muscular, voz ronca y clítoromegalia, y hay aumento a nivel plasmático de los andrógenos. Lo mismo que decíamos recién, el score de Ferryman y Galway. Lo más frecuente, el síndrome ovario poliquístico, idiopático, poco frecuente, pero se ve el Cushing suprarrenal, porque el Cushing es poco frecuente, porque los tumores suprarrenales son poco frecuentes, en la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica y una resistencia insulínica severa. Aquí vamos a ver cómo se ven los distintos grados de hirsutismo en las distintas partes del cuerpo. Acá una forma de medirlo, el score en el bigote, en la barba, y se define como hirsutismo cualquier puntaje de 8 o más. Una pobre mujer, créanme que es mujer, con un score de 30. Y en este caso, un hiperandrogenismo asociado a un carcinoma suprarrenal. El acné, hay distintas formas de medirlo y de describirlo. La FDA recomienda el índice global de acné, que tiene 3 grados y 3 localizaciones, en cara, pecho y espalda, leve, moderado o severo. Otra forma de clasificación. Lo más importante, como resumen ya, la anamnesis frente a una amenorrea, antecedentes ginecobstétricos, si ha tenido o no embarazo, la fecha de último parto, fecha de último regla, los ciclos menstruales, las características de ellos, si hay disminución de la libido, si hay bochorno, si está en lactancia, si tiene galactorrea, si ha disminuido el tiempo que le dura la depilación, si hay antecedentes mórbidos, traumáticos o de radiación, si hay ingesta de medicamentos, anticonceptivos, corticoides o espironolactona, quimioterapia o radioterapia.
En el examen físico, evaluar las facies, Turner, Cushing, hiper o hipotiroidismo, hipogonadal, querubismo. En la talla, la envergadura, segmento superior, inferior, manchas café con leche, distribución pilosa, pigmentación, presencia o no de acantosis. También lo que hablábamos recién del Turner y del Noonan, ver si hay paladar ojival, hipertelorismo, implantación del pelo en el cuello, pabellones auriculares, cúbito valgo, si hay bocio, si hay el estado del desarrollo puberal, palpación testicular, si hay ginecomastia y campimetría. Esto, créanme que ya es lo último, no tiene que ver con la endocrinología, pero se trata del síndrome de Rokitansky. En el periodo embrionario hay una detención del crecimiento del conducto, de la diferenciación del conducto mileriano, y que lleva una aplasia congénita del útero y de los 2/3 superiores de la vagina. Tienen ovarios que son funcionantes, son cariotípicamente mujeres, pero no tienen útero y tienen una vagina con un fondo de saco, que termina en fondo de saco. Son infértiles. Y esto también es raro y dramático, es el síndrome del testículo feminizante. Son fenotípicamente masculinos, cromosómicamente son XY, pero en el desarrollo embrionario se produce una insensibilidad a la producción de testosterona y el cuerpo que se desarrolla es femenino. Son absolutamente femeninos, solo que no tienen útero, tienen criptorquidia y no tienen ninguna posibilidad de ser fértiles. Lo más importante, ya terminamos, usar los oídos, los ojos, el olfato y el tacto y hacer una detallada descripción de lo que vieron, olfatearon y tocaron. Estamos terminando y les agradezco su paciencia. Si tienen preguntas, me cuentan. No sé cómo salir. Cierran. Disculpe, Doc. Sí, espérate que no sé dónde estoy, cómo cerrar la pantalla. ¿Por qué me desapareció la pantalla del Zoom? Acá está. Arribita debería Ahí aparecer está, ahí sí. detener. Ahí sí. Ya. Sí, Ahora que sí, me iba. disculpe, Doc. ¿Va a compartir el PPT? Porque creo que es como la mejor forma de poder estudiar bien Sí, por puntuadito. supuesto. Sí, yo se la mando a Aileen. Ya, muchas gracias. Mira, les aseguro que quedaron muchas cosas pendientes, pero eran demasiados temas. Es que es muy amplio igual la endocrinología. Es muy amplio Sí, igual la harto. endocrinología. Es muy amplio, sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Muy aburrido? ¿Algún feedback? Yo lo encontré bueno. Sí, A mí me igual. gustó. ¿Mm? Que a mí me gustó, lo encontré bueno. Igual sí, ¿Sí? es mucha materia. Es Pero como mucho. estaba bien ordenado, entonces igual se entendía bien. Sí, gracias. Traté de hacerlo, me esforcé harto. No, estaba bien. Ya, yo se lo mando a Aileen entonces, el PPT, y ahí lo pueden compartir entre ustedes. Ya, doctora. Muchas ¿Ya? gracias. Ok, Sí, chao. gracias. Chao. Chao, muchas Chao, gracias. 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 Gracias, Doc. Cariñitos a tu gato. Chao.